Primero te quería agradecer por el acercarte a hablar un ratito, para saber un poco más sobre vos, ¿no? No sé si querés dar una introducción de quién sos y a qué te dedicas, para aquel perdido que no te conozca. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, mi nombre es Martina Lanza, yo soy licenciada en psicología en la Universidad del Salvador, me recibí hace unos años y bueno, me especialicé en psicología deportiva. Eh, bueno, en la UBA estudié también en Solpad, eh, que es nada, la Asociación de Psicólogos en Latinoamérica. Así que bueno, ese es un poco mi recorrido. Hoy en día trabajo tanto con psicología clínica, o sea, Mm. atendiendo pacientes, y también, bueno, con deportistas, obviamente. Así que hacemos un poquito de clínica y un poquito de psicología deportiva. ¿Y la carrera, tenés que especializarte para deportes aparte o es todo junto la carrera? Mira, yo sé que en algunas universidades, mismo en la mía, hay algunas materias que son optativas, que está psicología del deporte, pero es una materia aislada. Después, aparte, te tenés que especializar. O sea, por donde vos quieras, un máster, una diplomatura, bueno, muchos cursos hay hoy en día también. Eh, sí, sí, lo ideal es especializarse. Y bueno, Y, después a- salís al campo, obviamente. y para aprovechar para derribar algunos mitos, viste, que hay sobre los psicólogos, vos lo Muchos, sabrás. demasiados. Sí, sí, eh, sí. Que bueno, en cierto modo es normal que la gente lo piense, ¿no? Porque uno se pone a pensar y dice, bueno, esta persona recibe información, problemas personales de la gente. Mentalmente uno se imagina que que sos indestructible, ¿no? Como, Claro, que todo lo podemos. claro. Sí, sí, sí. ¿Vos cómo haces para despegarte de esa vida, de esa vida profesional, para que en tu día a día no te afecte, digamos? ¿Cuál es tu rutina que tenés? Más allá de la rutina, que obviamente tengo una, ahora si quieres te la cuento un poquito, voy a dar una respuesta muy obvia que es hago terapia, por supuesto. Tengo mi Sí. psicóloga, así que nada, obviamente que yo también me analizo, creo que es necesario también con esta profesión. Y después sí, mantener la rutina, bueno, nada, hago deporte, tengo mi vida social también, mis amigos, mi familia. Está bueno también por momentos despegarse de lo que es, bueno, el psicólogo. O sea, yo primero soy Martina, después sí tengo mi profesión. Lo Mm. mismo pasa un poco con los deportistas, ¿viste? Sí. Que siempre es, no sé, bueno, es futbolista o el futbolista famoso, sí, bueno, y detrás también está la persona. Entonces eso está buenísimo bien, quizás tenerlo en cuenta. ¿Y el motivo por el cual te metiste en esto? O sea, ¿en qué momento de tu vida dijiste como yo quiero hacer esto? Em, A ver, de la realidad con psicología, después con psicología del deporte me pasaron otras cosas, pues yo miro deporte, miro fútbol, entonces me llevó también por ese lado cuando fui creciendo, pero con la carrera en general desde muy chica. Mismo, bueno, mi madre tenía una amiga psicóloga y nada, a veces yo iba al consultorio y bueno, siempre me sentaba y era como que hacía, Mm, que atendía, o sea, fue algo de muy de chica, medio que ahí ni sabía lo que era quizás, no estaba, no tenía bien en claro, sí. pero siempre tuve como ahí, viste, de referencia ciertas cuestiones de la vida que me pusieron como en relación a la carrera y bueno, después la estudié. Así que, y me encantó, por suerte. Porque te O pueden s- gustar también, ¿no? claro, o sea que sos futbolera. Soy futbolera, sí, sí, sí. ¿Dijiste públicamente de qué equipo sos hincha o lo mantenés en secreto? No, es muy público, lo puedo decir. De River, de River. Qué bueno que me dijiste que sos futbolera porque yo posiblemente las referencias que te voy a hacer son de fútbol, así que para Está no bien, está quedar bien. como un loco. No, está perfecto, está perfecto. Bueno, es uno, entre otros, es uno de los deportes con los que más se trabaja, creo yo, Mm. desde el psicólogo, hoy más que antes, así que está bueno que vayamos por el lado del fútbol. Y bueno, entrando en el fútbol, hay una frase que yo siempre escuché. ¿Viste los programas deportivos? Siempre Sí, tienen un exfutbolista como panelista, ¿no? Los medios claro, tradicionales, que es de la vieja sí, escuela, son todos de la vieja escuela. Y cuando, no sé si estoy bien con las fechas, pero hace casi 10 sí. años, cuando se empezó a debatir esto tímidamente, ¿no? Lo empezaron a hacer. Psicólogo sí, psicólogo no, medio, no, que es todo venta de humo. Me llamaba la Bien, atención los jugadores de la vieja escuela, no importa el canal, no importaba el programa, todos repetían una misma ok, frase en común, que era, no, el primer psicólogo de un equipo es el técnico. Como que todos iban por ese lado. Y obviamente que es sí. una frase exagerada porque un técnico está lejos de ser un Claro, psicólogo. claro. Pero, ¿vos qué crees? ¿Un técnico puede aplicar cosas de la psicología real? No sé si está bien decirlo así.
Porque es una especie Sí, de motivador, como, bueno, me meto en tu cabeza, esta es la idea que quiero. O sea, ¿aplica sí, algo de eso? a ver, la frase que mencionás es muy interesante. Entiendo que sí, quizás es un poco, vos decías, bueno, hace como 10 años, es un poco de la vieja escuela, Mm, porque también antes no había tantos psicólogos, mismo hoy no hay tantos psicólogos quizás en planteles profesionales como se cree que hay. sí. Em, pero a ver, yo creo que acá sí hay una relación entre, obviamente, entrenador y jugadores, porque obviamente que el entrenador les tiene que llegar, el entrenador les baja una línea, el entrenador les tiene que transmitir confianza, motivación, todas cuestiones que el psicólogo también las trabaja. El tema es que nunca va a ser lo mismo el entrenador y el psicólogo. Tienen como dos roles completamente diferentes. Entonces, dentro de un equipo y también con cada jugador en particular, porque esto también pasa mucho. Uno puede ser el psicólogo de un equipo, pero también a un jugador en particular le pueden estar pasando cosas internamente a nivel individual y Mm, ahí el psicólogo también tiene que trabajar con ese jugador. Entonces, no es mm, solo lo que es el grupo como puede trabajar el entrenador. Entonces, yo creo que lo mejor es que se complementen. Sí, el entrenador, repito, puede trabajar lo que es la motivación, puede trabajar, bueno, la confianza, obviamente que tiene mm, también un vínculo sí. muy estrecho con el jugador, pero hay cosas que trata el psicólogo que le escapan al entrenador. Como hay cosas que hace el entrenador que le escapan al psicólogo. Por eso lo ideal es trabajar en conjunto, justamente, la interdisciplina. Eso es importantísimo. ¿Y cómo crees que está hoy en día en Argentina, si hablamos solamente acá, este tema? O sea, ¿los clubes ya perdieron ese tabú o todavía hay medio... Mira, yo siento que obvio que se perdió mucho más que antes. O sea, antes era imposible que haya directamente, bueno, psicólogos en un staff de un club, en un plantel y demás. Hoy en día, por suerte, se está visibilizando mucho lo que es la salud mental. Bueno, yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan. Para mí se rompió mucho ese tabú con las declaraciones del Dibu en el Mundial. No sé si te acordás del Sí, sí, sí. 2022 que bueno, imagínate, tal visibilidad que tuvo la selección, que tuvo él, estar hablando de que él trabajaba con un psicólogo, bueno, Mm, ya ahí fue como la cúspide, pero se viene trabajando mucho tiempo antes que eso. Pero bueno, estas declaraciones, hablaron también otros jugadores acerca de que empezaron terapia y demás, entonces todo eso nos va acercando un poco más a, bueno, empezar a pensar que tiene que estar esta figura, la figura del psicólogo en los clubes. ¿Están todos? Hoy en día no. Eso es una realidad. O sea, tenemos que hablar desde la realidad. En todos los clubes no hay. Depende mucho del cuerpo técnico. Hay entrenadores que trabajan con psicólogos, hay entrenadores que prefieren que no. Eh, a veces quizás también hay más psicólogos hombres en los clubes de fútbol, esto también pasa. sí. Entonces, bueno, hay como medio todavía, queda por avanzar, diría yo. Pero estamos mejor que antes, que eso es lo bueno. Y bueno, hace poco estuvo el caso Araujo, hace unos días, que él también pidió una Sí, licencia para... Se fue sí. a Israel, creo que se fue a... Y se fue a hacer como una especie de, bueno, de retiro espiritual. Sí, lo estuve viendo. Y Sí, sí, sí. cuando contratan, por ejemplo, te quieren contratar a contratar a vos para ser la psicóloga de un equipo, ¿es solamente para el plantel de primera? O sea, todo lo que es inferiores. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque viste que está esta... Yo pienso en Lamine Yamal, pienso siempre. Un pibito de Sí, 18 años, que ya sí, desde un que chico tiene espectacular. 16, que el nuevo Messi, el nuevo Maradona, el nuevo Pelé, o Toda la sea, presión. si ahí no hay alguien apoyándolo, es difícil, ¿no? Que no se te vuele el cerebro para... ¿Se trabaja en las Sí, inferiores también eso? total, total. Mira, el tema de las inferiores es un poco lo mismo que en los planteles de primera. Es depende de los clubes. Mm, Es muy difícil igual que, por ejemplo, si un plantel de primera tiene psicólogos, pues tengan de primera para abajo todos. Es muy difícil. Hay algunos que no, pero por una cuestión también de presupuesto y dependiendo de los clubes qué presupuesto le dan a cada categoría. claro, hay un tema económico, Eh, ¿no? Claro, en el tema económico, bueno, siempre también vos tenés que pensar en qué recortás. Mm, El plantel, el mm. entrenador, el cuerpo técnico y bueno, puede ser el psicólogo. No debería suceder, no lo digo con orgullo, pero pasa. Entonces depende mucho de cada club. Que sería ideal que estén todas las categorías para ir formándolos, obvio, sí, es lo ideal. Pero bueno, repito, no pasa. Y vos personalmente, ¿cómo ves que es la dinámica porque creo que es diferente, deporte individual y deporte colectivo? Por ejemplo, Sí, a sí. un tenista se le habla desde el lado de más luchar con tu cabeza vos solo,
Y en grupo es más aprender a convivir con el resto. ¿Va por ese lado, más o menos? Sí, en realidad, a ver, hay ciertas cuestiones que se trabajan desde lo que es deporte individual y deporte en equipo que son similares, Mm, pero bueno, también tiene sus diferencias. Obviamente que quizás también te pasa que nos estás trabajando con un deporte en equipo y trabajas en general, bueno, esto, quizás la autoconfianza, el autodiálogo, la motivación, pero bueno, después son cosas que también se pueden trabajar individualmente y la realidad es que en un deporte individual recae mucho toda la presión sobre ese deportista nada más. Entonces, en el mm, equipo es como que un poco, no es que se dividen las presiones, pero bueno, es como, bueno, tenemos también esta contención colectiva de que si las cosas no salen, no tiene que ver solo con una persona. O sea, es claro. una causa. Que a ver, en el deporte individual tampoco, porque te pueden pasar miles de cuestiones o de situaciones o de factores que te lleven a no ganar y demás, pero para la cabeza es más difícil entender que no es culpa de uno en el deporte individual. Claro, el tenista, él sabe que él solo estuvo jugando y bueno, se castiga a él Claro, mismo, bueno, ¿no? mismo en el tenis, justamente, ya que lo mencionas, es un deporte que, si vos te pones a pensar, muchos tenistas hayan sido recontra exitosos y demás, necesitan retirarse jóvenes. No soportan las presiones. O sea, capaz tienen 30, 35 años, bueno, está bien, el futbolista también, pero digo, tienen para mucho más de carrera y se retiran porque no pueden más con la presión. Gabriela Sabatini se retiró a los 26 años, también por este tema. Claro, Y ella pintaba claro. para la número uno del mundo en ese momento. Total, total. Bueno, eso es que, a ver, está perfecto igual y hay que tener mucho valor también para decir, bueno, me priorizo y priorizo mi salud mental porque no puedo con esto, siendo y teniendo un camino hacia el éxito. Es difícil. Y Sí, hablando un poco de la ansiedad, viste que sí. es una palabra que engloba muchas cosas, como, bueno, ¿qué es la Sí, ansiedad? Como, hoy se usa mucho. sí, está como, no sé si de moda, pero como que vos ves que la gente dice: "Oh, me da toda Toda ansiedad". ansiedad. Sí, sí, Pero sí. ¿hay una definición exacta de lo que es la ansiedad? Sí, Sí. a ver, en realidad la ansiedad es una respuesta un poco de supervivencia. Es Mm, una respuesta ante el miedo. En realidad, yo siempre digo esto y como, bueno, uno a veces se sorprende, otros ya lo saben. En realidad todos tenemos ansiedad, mm, porque es una respuesta justamente de supervivencia. Uno quizás, bueno, no sé, va por la calle y está medio en alerta por cierta situación. Bueno, lo dispara un poco la ansiedad, porque si no viviríamos todos como si estuviéramos en la selva y eso no sucede. O sea, sí. uno tiene miedo, uno va por la calle pensando, va medio en alerta y demás. El tema es que la ansiedad en determinados momentos, en determinadas personas, se puede volver contraproducente o es más severa cuando es una ansiedad que está por encima de lo que sería una respuesta a un miedo, ya es un miedo extremo, ¿viste? Entonces termina siendo ansiedad patológica, Se que hoy en día, bueno, se empieza a ataque de reflejar físicamente también, ¿no? Como absolutamente, claro, ataque de ansiedad, palpitaciones, bueno, mucha gente, obvio que cada caso es súper particular, pero mucha gente te dice que siente que se va a morir, por ejemplo, en sí. determinados momentos. Entonces ahí pasa lo físico, sí, ahí ya es ansiedad patológica, pero ansiedad, experimentamos todos. El tema es ahí observar, bueno, si pasa la línea de lo patológico o no. Y en el caso de los deportistas, a vos te tocó atender, gente deportista, ¿no? ¿Hay algo en Sí. común por el que vayan, que vos decís: "Bueno, esto pasa seguido", ya sea los comentarios en las redes o la Sí. toxicidad que hay? Sí, yo creo que hoy en día, más pensándolo esto, actualmente como en la era también de la inmediatez, de las redes y demás, se trata mucho esto, la ansiedad del resultado, ¿viste? Sí. O estar en un camino, en un proceso y querer triunfar, o también esto de no soportar la presión, muchas veces, bueno, la crítica. También pasa mucho en situaciones de lesión, Sí. eso hay mucho, como bueno, cómo también trabajamos la cabeza en una situación bueno, hay mucho hoy en día, por ejemplo, lesiones de ligamentos, entonces es como, bueno, que son muchos meses parados, bueno, ahí la cabeza juega un papel clave, aunque no parezca para lo físico también, para la recuperación. Entonces esas cosas se trabajan mucho, pero sí, de ansiedad hay un montón. Todo creo que engloba también esto, ¿viste? Las presiones, el querer triunfar, bueno, uno también está como muy expuesto a lo que ve, ¿no? Al Sí. futbolista exitoso, al que gana todo, y en realidad hasta mismo ese futbolista exitoso pasó por
situaciones complicadas. El tema es que nadie lo ve. Uno siempre ve el trofeo, siempre ve lo Sí, bueno, claro. siempre ve. Ese es el tema. Por eso nosotros intentamos trabajar ese lado. Y con respecto a que hablaste de las lesiones de, bueno, de los ligamentos y todo esto, eh, yo se ve en jugador, por ejemplo, pienso en Fernando Gago, por ejemplo, un Sí, jugador claro. que fue muy castigado con las lesiones en su carrera. Y siempre se ha hablado que lo de él era algo mental, que él como entraba a la cancha y sabía que se iba a lesionar y le pasaba. Ok, Este, ok. Ah, o sea, eso, lo anímico en el deporte, es muy más superior que lo físico. Si vos tenés que poner un porcentaje, ok, 70 yo, anímico y 30 talento físico. ok, Algo. sí, a ver, a nivel porcentaje, no sé si te lo puedo dar exacto porque siento que también depende de cada caso en particular. O Mm, sea, viste que los cuerpos todos son diferentes en los sí, deportistas, más en el fútbol. O sea, cada uno tendrá su equipo de trabajo, una nutrición diferente, un crecimiento diferente, un entrenamiento diferente, hasta la elongación. O sea, todo engloba el entrenamiento y lo físico. Em, pero sí creo que no te voy a decir que están a la misma altura, mm, porque para mí predomina un poquito más lo emocional, mm, porque la cabeza te maneja todo, por eso también muchas cosas se reflejan en lo físico si uno no está tan bien emocionalmente y anímicamente. Por eso pondría un poquito más lo emocional, pero la verdad que es una mezcla de ambas. O sea, yo no te puedo decir que Gago se lesionaba o tuvo tantas lesiones solo por lo emocional, porque seguramente tuvo un montón de trabajo detrás y también había algo físico. Entonces es medio una mezcla. Creo que sí, es sí, importante como esto de en el momento de la lesión trabajar más que nunca lo emocional, porque claro. ahí sí te va a ayudar. Se habla siempre en lo que es el psycho en el deporte de los procesos cognitivos, ¿no? Sí, Y me interesa esta parte de el futbolista, tiene que tomar decisiones en microsegundos. bien. Esa parte, ¿cómo se trabaja con un deportista? O sea, ¿se puede mejorar? ¿Hay algo de talento? Viste que se dice talento natural de, bueno, este nació con esto. Sí, Eh, nato, Sí, 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 está, obvio, obvio. Bueno, lo decís y se me viene a la cabeza Messi, obviamente. sí, Messi no, pero sí, obvio que siempre hay algo del talento, pero también se trabaja. También se trabaja, hay muchos ejercicios de visualización también, pero no, se trabaja más desde el lado de, a ver, el psicólogo no se va a sentar y te va a decir, bueno, vos cuando tengas que, mm, no sé, hacer tal jugada, toma esta decisión, porque capaz el partido te lleva por otros lugares. Entonces vos no podés planificar exactamente cómo va a ser una jugada. Pero sí puedes hacer esto, ejercicios de visualización, bueno, de qué manera te ves vos en este partido, qué pasa si, no sé, si estamos en penales, de qué manera sentís que cómo te ves, o no sé, tenés que jugar una final, bueno, visualizate metiendo el penal definitorio, cosas así, ¿viste? claro, Esas pero cuestiones se proyectar trabajan en tu y, cabeza, digamos, ¿no? Como, claro, verte en esa situación, obviamente en la situación positiva, ¿no? Porque si ya es una situación, si te ves vos en la situación negativa, bueno, entras un poco condicionado. Que después no quiere decir que no ganes, pero bueno, entras condicionado. y el tema de las redes sociales para los deportistas, Sí, cuando te van con un problema, por ejemplo, de, bueno, me están criticando mucho, estoy sintiendo mucha crítica en las redes, eh, ¿lo primero que se le aconseja es alejate de las redes sociales o depende del futbolista? Decir, bueno, o aprende a convivir con esos comentarios, sí. que suena un poco hasta cruel, pero es como, es alejate o entender que esto es parte como del juego, sos alguien muy público, muy... ¿Cómo se trabaja Sí, eso? claro. A ver, en realidad hay de esto es un poco y un poco. Obviamente que siempre depende del caso en particular, depende también el nivel de crítica Mm, y bueno, el nivel de hostilidad también de la crítica, porque es como decís vos, bueno, hay críticas que son muy fuertes, hay otras que quizás uno, bueno, las deja pasar, pero también tiene que ver con la personalidad y con el caso en particular. Entonces, lo que yo siempre digo es, sí, obviamente, es aprender a convivir, entender que uno pero hoy en día en las redes en general, cuando uno se expone, bueno, está expuesto a lo bueno y a lo malo, pero no por eso no dejar de poner límites. Es decir, mm, si vos ves que ya no te está haciendo funcional, que te está haciendo mal, bueno, yo lo que siempre digo, suspender, no sé suspender 100%, porque hoy en día uno necesita también estar en las redes, quizás si quiere una carrera y demás, pero sí limitar. O sea, entender los momentos y conocerse uno mismo para decir, bueno, ya a mí, esto que yo estoy leyendo o esto que estoy viendo,
o esta red social que estoy usando, que sé que va a venir la crítica fuerte, Sí. viste que hay redes sociales más complicadas que otras. Twitter es la más. Por ejemplo, esta red social, bueno, no la tengo más por un tiempo. Y es un cambio grande, porque uno si no ve es como que no pasa nada, es una realidad. Yo pienso siempre en Higuaín, 2014, el gol. Bueno, Y él contó que él tuvo que ir a terapia, que claro, tuvo que sí, trabajarlo. Este, yo vi uno de tus videos en TikTok, que estuve chusmeando tu bien, contenido, muy y vos bien. hablabas de la inteligencia artificial, ¿no? Que es algo Uh, que está como sí, contaminando un poco todos los ambientes. Y sí, está, empezó un poco ahora, sí, ¿viste? claro, No es y hace tanto. la gente, yo lo que veo es que la gente medio que están usando al ChatGPT como psicólogo, como, Sí, complicadísimo. este, bueno, ¿qué tenés para decir de eso? O sea, ¿qué mensaje tenés con respecto a si es peligroso, si es... A ver, yo no voy a decir eh, que no lo hagan, porque si lo quieren hacer, lo van a hacer, claramente. Pero sí creo que está bueno que si se va a utilizar, se utilice con responsabilidad Mm, y no, a ver, a lo que voy es que no se confundan las profesiones primero, o sea, el chat GPT no es ni siquiera, bueno, justamente una persona, es inteligencia artificial, siempre te va a decir lo que vos querés escuchar. Por eso mucha gente no va a terapia. Bueno, en terapia no se dice solo lo que vos querés escuchar o solo lo que necesitas. En tenés que, terapia se confronta mucho, tenés que te estar enfrenta preparado con, para la opinión real, claro, digamos. total, te enfrenta con un montón de situaciones, entonces el chat GPT, bueno, un poquito te va a endulzar también el oído y a la larga no te va a dar soluciones. A ver, tampoco que la terapia es mágica, uno tiene que poner de uno, por supuesto. Pero yo lo que recomendaría es, bueno, ¿querés usar el chat GPT? Bueno, escribile como un ejercicio que yo siempre mando a hacer, por ejemplo, bueno, escribí lo que te está pasando, no esperes una respuesta. Si querés usarlo a medio de descarga de, bueno, necesito contar tal cosa, hacelo, pero después tené también tu espacio Mm. de charla y de escucha. O sea, como una especie de catarsis, ¿no? Como, pero hasta ahí nomás. Sí, hasta ahí, hasta ahí. Y Y como después sí, herramienta, usarlo si se puede para cuestiones eh, que sean más funcionales para uno. y Y como ya. herramienta a favor de la psicología, porque también la inteligencia artificial está facilitando en algunas áreas, algunas Sí, disciplinas. En la sí. psicología, si tenés que dar beneficio, contar beneficio, ¿qué te facilitó, digamos? Mira, la realidad es que yo, bueno, justamente creo que hablaba un poco de la inteligencia artificial en el video de esto de, bueno, que sé que se utiliza mucho para quizás estudiar y Mm, situaciones y demás. Sinceramente, yo obviamente en lo que es mi trabajo no lo utilizo porque prefiero recurrir a otras fuentes quizás de información, o sea, antes que escribirle a ChatGPT que, no sé, me dé una respuesta, pero sí tiene esto de lo inmediato, ¿viste? Uy, tengo una duda con, no sé, tal palabra en específico, la buscas. La verdad, ¿la uso? Y no, hoy en día muy, no. Pero muy creo poco. que puede usarse en algún momento, quizás para la psicología, no como terapeuta, pero sí, quizás si es más, lo pienso hoy y me sale ahora, como para alguna cuestión quizás hasta de organización de los psicólogos, ¿viste? Sí, Algún lugar a nivel, bueno, anotar, no sé, la historia clínica de una manera un poco más organizada, ponele, que te arme medio un cuadro, pero vos tener información, no sacar mm, información de ahí, ¿me explico? A nivel sí. organizativo lo vería, ¿no? Por otro lado. Claro, pero más que eso no trajo mucho más. Y no, hasta ahora, vamos a ver más adelante. Hasta ahora no mucho más. Más que la gente lo use como terapeuta, más que eso no. Volviendo un poco al fútbol, ya que sos de River, ¿no? Sí, Eh, por ejemplo, el caso de Marcelo Gallardo, ¿no? Viéndolo del lado anímico. eh, sí, Siempre me sorprende los contrastes que hay de, si vos analizás los primeros 8 años de Gallardo, el claro. tipo parecía que hacía magia, era como le salía todo, era... Y ahora está en un Sí, sí. momento complicado. Eh, el buen momento, ¿qué tanto de anímico hay ahí de que te salga todo? Y cuando no te sale nada, eso imagino que es proporcional a... O sea, en él me sorprende Bien. mucho. ¿Cómo puede? Es como no se olvidó de dirigir, no se olvidó de parar un equipo, No, pero, por supuesto.
¿Pero qué crees que Sí. puede estar pasando en él, digamos, anímicamente? ¿Crees que hay bajones anímicos o pasa por simplemente? No, yo creo que sí también, pero por una cuestión de viendo el caso en específico de él aparte de que es su trabajo, porque uno a veces se olvida, ¿viste? Y ve solo, bueno, lo futbolístico, los resultados, pero también los jugadores, o sea, es el trabajo de Claro, ellos. Es como que cualquiera de nosotros nos vaya mal en nuestro trabajo. Obviamente que te da un bajón anímico, pero bueno, ellos con el triple, por supuesto, de exposición. Yo sí creo que obviamente que juega mucho lo anímico en estos casos, obviamente que si te va bien y todos te quieren, todo está perfecto. El tema es, en estos momentos, bueno, quiénes te sueltan la mano, cómo también haces vos para trabajar esto de entender que no siempre se puede ganar. Pues también nosotros nos acostumbramos un poco a esos 8 años exitosos o esos momentos de que tiene que ser así. Y la realidad es que en el deporte, que esto yo siempre lo digo mucho, que si no hay mucha frustración, ¿viste? En el deporte se pierde más de lo que se gana. sí, El tema es que cuando uno sube tanto la vara y tiene tantas, mismo para él lo debe pensar internamente, él habiendo tenido tanto éxito, no podés entender el contraste del hoy. Pero también yo viéndolo desde un lado más psicológico y emocional, y lo entiendo, porque le pasaron un montón de cosas en la vida también. Y también quizás se está planteando, no porque haga menos o porque vaya con menos energía, pero quizás hoy se plantea el trabajo desde otra perspectiva. Y claro. también hay otros factores que no lo están ayudando. Entonces es como una mezcla de todo. Pero lo anímico sí, obviamente que juega un papel re importante. Hablaste de la frustración, ¿no? Y yo siempre escucho que se habla de que en esta época hay poca tolerancia a la frustración. Muy poca, bajísima, te diría. ¿Y eso por qué? O sea, ¿tiene que ver con crianza desde pequeño? ¿Tiene que ver las redes sociales, lo que ves de influencer? La gente quiere el éxito rápido. Ve un tipo que es Sí, influencer con plata y quieren. ¿Por dónde va más o sí, menos sí. eso? Sí, eso es un poco todo. O sea, obvio que mucho tiene que ver con la crianza, a ver, si viene la crianza es quizás el que no te permitan equivocarte, entonces Sí, a la primera que te equivocás es todo caos y en realidad, repito, como en el deporte, en la vida te equivocás más de lo que acertás. sí. Es una realidad. Ujú, Y después también sí, mucho con esto de la era de la inmediatez, de que nadie, por eso también es algo que en terapia se trabaja mucho, ¿viste? Como bueno, también trabajar ese proceso, entender el proceso y sí. que no sea todo, bueno, yo solo veo el resultado, porque si no el proceso lo sufrís o mismo lo abandonás. Entonces, es esto de, bueno, sí, la era de la inmediatez, en las redes también que uno ve, como decíamos antes, ve lo lindo, ve lo que ganás, ve cuando está todo bien, ve a la persona que le va bien, bueno, y no sabes el detrás de esa historia. Entonces es como, sí, seguramente muchas de las personas que fueron y que son recontra exitosas y se equivocaron un montón de veces antes y se frustraron un montón de veces. El tema es, en esa frustración, no querer dejar todo. Eso de la inmediatez también es esto de estar haciendo algo y pensar también, ¿no? A futuro, como. Eso veo que Ansiedad está pasando anticipatoria. mucho. ¿Cómo se le llama eso? Ansiedad anticipatoria. Yo me anticipo a lo que, viste, cuando, no sé, estás resolviendo un problema hoy y ya estás pensando que el sábado tenés que Sí, hacer tal cosa, resolver tal cosa, bueno, te estás anticipando a que va a venir. Que siempre es un escenario problemático, además, es un escenario negativo. Entonces te da más preocupación todavía. Sí, eso pasa mucho hoy. es como te estás Eh, castigando, te estás pensando en un escenario y que catastrófico. quizás después no, o sea, ¿cuántas veces mismo a uno le puede pasar? Como, no sé, de tal situación que vos tenés que resolver, por ejemplo. Pensás todos los escenarios negativos que pueden pasar y después capaz vas, la resolvés y está todo bien y te anticipaste pensando un montón de situaciones que no sucedieron. Eso pasa mucho. Pero bueno, es reconocerlo en ese momento, sí. Y hay que tener también cuidado con lo que se consume también, ¿no? Vos hablas mucho de eso también, de a quién se sigue, a quién. Y de todo, y no solo en las redes, también hablo mucho de los medios de comunicación. Bueno, fíjate que ves, también hablo mucho de Sí. qué se consume antes de ir a dormir y cuando te levantas, que eso para mí es clave. A ver, ¿cómo es eso? Me Sí, interesa, me porque interesa. yo trabajo mucho en lo que son las rutinas de sueño, que las rutinas de sueño es, Sí, bueno, más o menos acomodar el espacio cuando, más que nada es en ciertas situaciones si uno no está durmiendo tan bien o si se siente muy ansioso, es como, bueno, acomoda tu espacio antes de ir a dormir, hacer ciertos rituales, viste, hacer medidas de autocuidado y demás,
y fíjate qué es lo último que vos consumís o cuál es el último programa que ves, cuál es la última noticia que lees, cuál es la última red social que abrís antes de irte a dormir. Y cuál es la primera cuando te levantás. Entonces, si ves que estás consumiendo algo que ya sabes que te vas a ir a dormir ansioso por lo que leíste, o te vas a levantar ansioso porque acabas de leer algo que no te gustó, que sabes que no te aporta, yo lo que digo ahí es, bueno, baja el consumo o mira otra cosa, o lee un libro, por ejemplo. ¿Y es posible realmente? Se habla siempre del teléfono, de hay que dejar un poco el teléfono. ¿Qué tan posible es realmente dejarlo? Si sabes que como que pasa todo por hoy en día por una pantalla, digamos. Claro, bueno, la era y la inmediatez, sí. A ver, es posible, hoy en día está bueno que algunos teléfonos, no sé si todas las marcas, pero algunos teléfonos tienen esto de em, que te bloquee el consumo de cierta red después de Sí. tanto tiempo, ¿viste? Como que te limite, que eso creo que está bueno, es una buena herramienta, pero también es lo que yo siempre digo, bueno, vivimos en la era social, en el mundo real. Si vos necesitas dejarlo de usar, no nos vayamos a los extremos. No vas a pasar de usarlo todo el día a usarlo 1 hora por día porque va a ser imposible. Baja el consumo de a poco. Es como, bueno, sé que estuve, viste que ahora el celular encima te tira cuántas horas lo usas. Claro, el tiempo en Estuve pantalla. 9 horas, claro, estuve 9 horas de tiempo en pantalla, bueno, y lo intento bajar a 8, lo intento bajar a 7 y así, ir regulándolo. Después también es el caso, cada caso en particular. Hay gente que trabaja con el celular, entonces yo no le puedo decir y no lo uses más. Claro. Sí, lo que le puedo dar es herramientas para, bueno, si vos lo tenés que usar dentro de lo que consumiste, sea lo más funcional y lo más eh, potable, entre comillas, para vos y para tu salud mental. Se habla mucho de la lectura. ¿A vos te gusta leer? ¿Sos de leer libros? Sí, sí, me gusta leer, la verdad que sí. Y bueno, se habla de que es como una especie de meditación con uno mismo, que estás con tu cabeza. ¿Qué tan Sí, porque importante? pensá que sos Sí. vos y esa historia en la que entrás del libro, claro. ¿Y qué tan importante crees que es leer para qué beneficios te puede traer, digamos? Y para mí es muy importante, más que nada, por esta cuestión de poder sostener la atención, que Mm. siento que hoy no pasa mucho, ¿viste? Que se perdió un poco esto. No sé si vino un poco con la pandemia, que mismo a mí me ha pasado también, ¿eh? Yo tengo momentos que leo más y momentos que leo menos, pero hay mucha gente también que me dice esto de, che, no me puedo concentrar para ver, no sé, una serie de un capítulo de 40 minutos, Sí, porque agarro el celular. Bueno, entonces está bueno quizás esto, la lectura para, si vos realmente conectas con lo que estás leyendo y te gusta, te puedes pasar 1 hora leyendo y no te das cuenta, y no tocaste el celular. Entonces, para esas cosas está buenísimo. Y también para, bueno, esto, limitar un poco el consumo de lo que es la era social, la era de la inmediatez, sí, como te comento. es lo típico también de la serie, o sea, el teléfono te hace cada 5 minutos estás agarrando el teléfono y capaz ni cuenta te das Claro. como Y capaz ya viste todo lo que o sea, no hay nada nuevo, pero vos seguís mirando. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo ¿por qué lo marco siempre? Porque está bueno observarlo para cambiarlo. Primero se tiene que observar y después viene el cambio. Si vos no te das cuenta que lo estás haciendo, es muy difícil que lo modifiques. claro, si no te das cuenta del mal, no. Sí, claro, claro, total. Sí, sí, ¿Y sí. qué libros, o sea, lees algún psicólogo en particular, alguien? Bueno, voy a recomendar a uno, ya que estamos con lo deportivo, que estoy leyendo, leí varios de él. Ahora estoy con uno que se llama ¿Y después del retiro qué? Eso me interesa mucho también, el retiro deportivo. Me estoy medio entrando en esos temas. Que es de Marcelo Rofe. O Marcelo Rofe, porque tiene acento el apellido. Mm. Que bueno, él ahora actualmente es psicólogo de la selección colombiana, si no me equivoco. Bueno, tiene una carrera larguísima. Y nada, la verdad que, bueno, yo el otro día participé en un congreso que estuvo él, también de Solpad y demás, y la verdad que me gusta mucho cómo escribe, tiene prólogos también de futbolistas, obviamente, que se retiraron, justo este libro que estoy leyendo, y después tiene 1 millón de libros más también, obvio, relacionados todos a la psicología del deporte, así que ese lo recontra recomiendo. Yo me lo anoto también, ya que estoy. Anótalo, anótalo. Sí, sí, Eh, sí. Voy a entrar ahí donde hablaste después del retiro. Y se han escuchado historias de futbolistas que dicen que la pasan mal, que es mientras estás jugando sos un fenómeno y te retirás. ¿Eso de responsabilidad de quién es? ¿Debería ser del club? O sea, yo me retiro en Boca. Sí. ¿Boca debería hacerse cargo de cómo estoy yo cuando me retiro? ¿O depende del futbolista? ¿Quién Sí, a ver, manejaría eso? en realidad yo lo que considero que es que sería como medio lo ideal es que el club en el que vos estás
se haga cargo cuando vos estás jugando, o sea, que tengas tu psicólogo, que tengas un seguimiento, porque a veces no pasa, ¿viste? En los clubes. Entonces, mientras vos jugás, obviamente tener sí tu seguimiento. Después cuando te retirás, es medio difícil que eso suceda. Sí me parece que está bueno esto de seguir teniendo quizás algún contacto con el futbolista que se retira, como esto. Bueno, necesitas algo. Entiendo que los clubes es muy difícil que lo hagan, porque es esto, es como, bueno, si vos cumpliste contrato, que es parte también, no digo que esté mal, pero bueno, sucede. Sí, creo que ahí va un poco por cuenta de, bueno, cómo se rodeó el futbolista, ese futbolista que se está retirando, cómo fue su entorno, cómo lo sostiene, si tuvo esto, un trabajo terapéutico previo, porque en realidad para el retiro lo ideal sería trabajarlo desde antes, mínimo Se cura 2 años desde antes de toda tu claro, de carrera, lo retirarse. vas. A ver, ellos saben que tienen un tiempo y que se van a retirar en determinado momento. El tema es que cuando estás en el auge, a los 20, 25 años, lo último que pensás es que en 10 años se te termina la carrera. Es una realidad, O porque si no, sea, uno no vive. El tema es que sí está bueno cuando ves que se te va acercando, bueno, trabajarlo y entender que ahí se encuentran realmente con la persona. Porque vos pensás que el futbolista exitoso es futbolista para ellos. O sea, ellos nacieron siendo futbolistas y te retirás y se quedan con el chip de que, obvio, son futbolistas, pero ahora sos exfutbolista. Hicieron toda su vida en base a ese lugar y es como, ¿y ahora? Justamente el eh, libro dice, el el mejor pájaro retiro es el Canigia, pájaro Canigia en las entrevistas se le nota, ¿viste? Cuando dice, yo a veces miro partidos de Champions y digo, qué ganas de estar ahí, de ser joven de vuelta. Y se nota que hay claro. se sienten Sí, hay algo. futbolistas. Y aparte, la mayoría de ellos, o sea, disfruta realmente de lo que hacen. Entonces es como que muchos por eso quedan o ligados a los clubes, trabajando, teniendo algún rol ahí. Los ves y siguen jugando. Bueno, en River pasa mucho. El Burrito Ortega juega en el Senior. equipo senior de River. Entonces es como, quedan ligados de alguna manera porque fue su vida. Y es recontra entendible que cuando se retiren la pasen mal. Pero bueno, para eso necesitan acompañamiento, obviamente. O No estiran es en todos los también casos. estiran el retiro. Hay jugadores que hasta los 45, 44 Sí, le dan. sí, obvio. Es que también es esto, si ellos es lo que tanto les gusta y ven que en lo físico les da y pueden y se sienten bien, y lo estiran, sí. Que no me parece mal, ¿eh? Mientras estén ellos bien anímicamente y el físico eh, les responda, está perfecto, obvio. Mientras sea saludable para ellos. Total, sí, sí, si es funcional, está perfecto. Y después está la otra parte que es que también esto dicen que no se habla mucho en los clubes, que es, ¿qué pasa cuando un chico no queda, se va a probar un club y no queda? Como que, bueno, quedas a la deriva. Eso Claro. también es una. Ahí lo mismo, el club debería tener alguien, una contención de decir, bueno, trabajemos con los chicos que le tuvimos que decir, no, no quedaste, quedó este Sí, otro. sí, sí. A ver, yo creo que no sé si en ningún club tienen Mm, esta contención o lo trabajan. La realidad es que no lo sé, pero creo que sería lo ideal, más que nada porque están en esa edad del desarrollo, mm. que nada, que es súper difícil esto, ¿viste? En esto de la frustración y demás, es súper difícil explicarles que no se terminó todo ahí. O sea, sí, está bien, quizás no quedan, pero bueno, es o seguir intentando o tener también un plan B, porque no todos llegan. Es muy difícil también esto, ¿viste? Sí. Triunfar o el llegar a primera. La verdad que es de pocos. O sea, uno, bueno, ve un montón de equipos quizás en nuestra liga y demás, pero es muy difícil. Entonces es también Lo normal es que no quedes, digamos, ¿no? Lo lógico sería claro, hasta que es no. lo que yo digo, es lo que yo digo, o sea, hay más fracasos que éxitos. Entonces es como también trabajar con ese niño que es chico, nada, que justamente lo anímico, lo emocional, que tenga un buen entorno, bueno, la familia, eso es clave, sí. Y de los clubes, bueno, si hay acompañamiento, sería lo ideal, obviamente. Y yo pienso también, bueno, en los jugadores que llegan, ¿no? Y esto de la indisciplina, ¿no? Jugadores que tienen la chapa de la indisciplina. Y pienso en Ricardo Centurión, esa famosa nota con Ruggeri de yo a las llegan las 10 de la noche y tengo ganas de salir a. Sí, que no suene, sí, sí, sí. Eso, me imagino que hay parte y parte, o sea, si el futbolista no quiere por algún motivo irse a dormir temprano, ahí no hay manera de enderezar a ese jugador, o sí se puede Y igual. bueno, acá para mí tiene que ver, repito, mucho el entorno, mucho si está acompañado, mucho el caso en particular, o sea, el caso de Centurión también era un caso bastante
complicado porque, bueno, había adicciones también de por medio, entonces ya eso, bueno, excede un poco el trabajo Mm. meramente psicológico, Es pero bueno, ayudarlo es como ayudarlo en una enfermedad, ya es más. sí, obvio que, a ver, obviamente que hay psicólogos especialistas en adicciones Mm, y eso sería lo ideal en esos casos justamente, como derivar y que lo traten esos profesionales, pero la realidad es que, bueno, siempre son casos muy, muy particulares, complicados y que ahí es también, bueno, esto, cómo está rodeado, voluntad también de la persona, pero bueno, la adicción en particular es claramente, bueno, es una enfermedad, entonces ya va por otros lados. Ahora, el jugador que le gusta, no sé, salir a bailar, que es la indisciplina, que no sé, que no cumple con los entrenamientos, que llega tarde, que sale antes de un partido, bueno, sí, obvio, se puede trabajar. También es entender que son personas y que tienen que tener una vida social, pero bueno, con ciertas reglas, obviamente. Tampoco está bueno si tenés un partido definitorio el domingo, salir el sábado. Bueno, son cuestiones que tenés que entender que si vos sos jugador profesional y te cambia y tenés que ceder. sí. Es así. Esta mirada que hay sobre los futbolistas y los deportistas en general, va, cualquier deportista, Sí, de los que pobres. Nosotros nos centramos en los futbolistas eh, nada más, pero sí, en general. eh, esto de que como que la crítica que hay a veces muy despiadada, como que se los critica como si fuese que son robots, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y en este caso, el deportista, eso lo tiene que asimilar como que, bueno, mira, la mirada de la gente va a ser así siempre. Como Mm. que, ¿cómo trabaja él, que esa crueldad, él o ella, cualquier deportista? Sí, sí, quien sea. Porque esa mirada te mata de que piensen de que vos no tenés sentimiento, que vos, ve, como es millonario, como es mi Total, total. eso vos, ¿cómo Bueno, lo trabajarías con un futbolista, por ejemplo? sí, en realidad, bueno, esto está a la vista, o sea, muchos casos han criticado a un montón de futbolistas por esto de, bueno, pero si tenés todo, tenés la vida resuelta, te va Mm, bien, sos millonario. Sí, y hay un montón de gente millonaria que tiene problemas de salud mental. Y ahí te das cuenta que el dinero no te va a cubrir todo, ser exitoso no te va a cubrir todos los vacíos de la vida. Entonces, yo lo que trabajo desde ese lado es intentar como hacerle entender a ese futbolista, a ese deportista, que primero es persona, después es jugador, después es deportista. Entonces, primero la persona, centrémonos en qué te está pasando a vos, emocionalmente, anímicamente, y después en todo lo que viene desde el lado deportivo. Por eso está buenísimo que el psicólogo deportivo también haya tenido un paso por la clínica, o sea, que tenga herramientas de la clínica, porque si lo tenés que ayudar en algo que en lo cual a ese jugador se le mezcla lo emocional con lo deportivo, bueno, está buenísimo, porque tenés herramientas de los dos lados, de la clínica y del deporte. Entonces, es ayudarlo ahí en general. Y después, con lo que es la crítica, bueno, entender que también lo excede, que la gente te va a criticar. Que esté bien, que esté mal, bueno, después es otro tipo de debate. Pero no hacerse lo propio, ¿viste? No tomar esas etiquetas que sí. te pone la gente, porque si no también es muy difícil salir de ahí. Y siguiendo con la línea de las críticas, ¿no? De cómo vive la gente, la sociedad, cómo vive. Yo, por ejemplo, hace poco estoy cubriendo partidos de handball y son Bien, en clubes de barrio, que el público es los mamás, los papás, los tíos. claro, claro. Y cada tanto los clubes tienen que sacar comunicados diciendo, entendé que los jugadores están dando todo, no armes bardo con los árbitros. Y cada tanto Okey, como ida y vuelta, okey. Y cada En la tanto sacan a un papá, lo tienen que sacar de la cancha porque está queriéndose cagar a piñas con el árbitro, con. claro, muy tremendo, sí. Yo pensaba que esto pasaba en el fútbol nada más, como me estoy metiendo nuevito ahora en el handball, yo decía: "Bueno, esta locura es del fútbol porque". No, en todos, Pero sí. esto es ya un problema social, ¿crees vos que es algo cultural, por Es así un decirlo? es un común de la gente ya, no Mm, importa el deporte. Uno siempre ve el fútbol porque es lo que uno tiene a la mano, quizás los otros deportes no tienen tanta difusión, entonces uno ve más el fútbol, pero pasa en todos lados. Y aparte el fútbol tiene esto, viste, del fanático, del siempre el Boca River, bueno, el nos cantamos y nos llevamos mal, y bueno, ni hablar del tema árbitros, se pero pasa hace en todos lados. se hace un Boca River de todo, dice una frase. Claro, claro. Entonces, nada, pasa mucho también en otros deportes. Por eso yo creo que es algo, sí, es algo más social, uno de los males de la sociedad de hoy, pero bueno. Y el tema de
siguiendo esto de jugadores expuestos a la crítica, cuando ellos van al no es solamente deportivo, ellos pueden hablar de su vida personal, es como que Claro, no sí. es exclusivamente deportivo. Esto que vos hablabas de que el psicólogo tiene que tener la clínica, ¿eso es, el psicólogo no deportivo, tener cosas del psicólogo normal, por así decirlo? Claro, a ver, en realidad uno siempre, lo que pasa mucho es esto, uno siempre va a ser primero psicólogo porque vos te recibís y después te Sí. especializás. Hay muchos psicólogos que se reciben y directamente se especializan en deporte y nunca pasan por la clínica individual del uno a uno, que no está mal Mm, tampoco, o sea, es una opción, sí. pero sí está bueno, que te lo dicen mucho también cuando estudias, que si vos tuviste ese paso por la clínica, bueno, tenés otras herramientas también para trabajar en el uno a uno, quizás con un deportista. También pasa mucho que, por ejemplo, hay deportistas o jugadores que tienen el psicólogo del plantel y después un psicólogo para ellos aparte, que ese puede ser deportivo, o no deportivo, suele ser siempre deportivo igual, porque trabajan como ambas cosas, pero lo pueden Mm. tener individualmente. Entonces, sí, sí, pasa un poco por, a ver, el futbolista te puede venir y hoy me pasó esto con un partido y otro día te puede decir, a mí me pasó esto en lo emocional. ¿Qué es esto de entender que no son robots y que le pasan cosas en la vida? Más allá de la pelota, del partido, de ser campeón, de no ser campeón, sí. Bueno, el Dibu dio un mensaje claro en eso, ¿no? Porque vos podés decir, el Dibu es ídolo de Argentina, en el Aston Villa es casi ídolo. Uno puede pensar, ¿qué problema puede tener? Pero hay también como un tabú de que para ir al psicólogo vos tenés que estar pasándola mal, ¿no? Y no necesariamente es Sí, así. Te ayuda, sí, no sé, vos estás yendo a la facultad, trabajo, estrés, te ayuda igual la terapia, no hace falta el caso total. extremo. Yo siempre digo lo mismo, si vos sentís que, a ver, ni siquiera sé que sentís un malestar, si sentís que necesitas un espacio de escucha, Mm, arrancá terapia. Después, si estás sintiendo eso, pequeños malestares, no esperes a llegar a... Es como en una discusión, ¿viste? Uno capaz guarda, guarda, guarda y te pones a discutir y explotas y vuela todo por los aires. Bueno, no esperes vos a explotar internamente para arrancar terapia. O sea, está bueno que sea un trabajo preventivo. Mira, la verdad que me estoy sintiendo diferente, me está pasando esto, tengo malestar. Bueno, y se va trabajando a poco, es un proceso. Pero no hay que llegar a ese punto de, bueno, estoy recontra mal, que no doy más. Hay sí. gente que le pasa porque, bueno, es difícil también uno hacer esa observación y reconocer que necesita ayuda. No es fácil. Y no es fácil exponerse al momento de la terapia, pero creo que está bueno dar ese mensaje de que, bueno, de que no hay que llegar al punto límite para arrancar, obvio. Es como también hay miedo a sentirse vulnerable, ¿no? Y como no me quiero Y mostrar. aparte la terapia siempre fue, o sea, hoy en día por suerte no, pero siempre la frase era que era para locos Sí. la terapia. Entonces, siempre está ese tabú, ¿viste? De, no, bueno, yo terapia. Y también esto, mostrar la vulnerabilidad, mostrarse, bueno, más débil. También esto de enfrentarse con los problemas que uno piensa quizás que no tiene y tiene. Bueno, se mueven muchas cosas en terapia, pero yo creo que es un gran camino de introspección y la verdad bueno, que es ideal, obviamente, en ciertos casos. También pienso que no es para todos, obvio, pero bueno, Y vos que contaste que vas a terapia, yo voy a terapia. y vos, bueno, vos sos psicóloga. ¿Hay alguna diferencia en cómo vos elegís a tu psicólogo? O sea, ¿vos lo vivís como un usuario común o vos maquinás algo diferente como al ser psicóloga, digamos? Ok, como vos me preguntás si yo quizás con mi psicóloga la analizo un poco o no. Claro, y como que tenés Sí, una exigencia diferente al resto de los sí. mortales, por decirlo. Ok, Mm, ok. No, la verdad que no, no, no. O mm, sea, bueno, yo entablé también un muy buen vínculo con mi psicóloga, pero más allá de eso, siempre me lo planteé como esto, como una persona que necesita ir a terapia, no como la psicóloga que necesita ir a terapia. Entonces, sí, lo planteé desde ese lado y así lo encaro. Sí me cuesta a veces, como en las sesiones, quizás despegarme de esto de, bueno, mm. psicóloga y el trabajo y demás, y en mi vida también en general, pero bueno, para eso también lo trabajo. Entonces, no, no, cero exigencias. Siento que también necesito como ese espacio porque si no uno está todo el tiempo Tenés que sacarte ahí por el sobre chip tu de tranquilidad. psicólogo tenés acá. Sí, y aparte también, bueno, voy a derribar un mito que no es que yo me cruzo con alguien y lo estoy analizando, no, mi tiempo de ocio, tengo mi tiempo de ocio. Eso No también soy es lo que se psicóloga, piensa. claro, no ejerzo, no nada, no te analizo, no pasa nada. Claro. Sí, sí, eso es un mito a derribar. Claro, los típicos que estás en una reunión y, vos sos psicóloga, a ver qué le está pasando a esta Y persona, analizalo como. claro, o te dicen soñé esto. Bueno, no voy a analizar tu sueño. Es como que queda ahí. No, no, no. Pero pasa, pasa. Sí, sí.
Este, y en tu vida, en tu grupo social, Sí. por ejemplo, ¿sos como la típica, la consejera, como que tus amigas o tus amigos indirectamente, no de maldad, sino que al saber que sos psicóloga, como que vos sentís que se quieren apoyar un poco en vos y quieren, A ver, yo por suerte tengo un grupo de pertenencia que es bastante, creo que bueno, que nos contenemos medio entre todas, la verdad, con mis mm, amigas, que eso está bueno, pero sí a veces cuesta desde el lado uno no ponerse en ese lugar de, bueno, te escucho, pero en realidad también porque va un poco en mi personalidad. Viste que hay gente que le gusta más escuchar y hay gente que le gusta más ser escuchada. A mí me gusta más escuchar sí. porque soy psicóloga y porque también, bueno, soy yo así. Pero bueno, la verdad que yo también me pongo en ese lugar, no es tanto mis amigas. Me gusta escuchar, me gusta preguntar, me gusta saber cómo están, pero bueno, yo también tengo lo mismo de su parte. Entonces termina siendo medio recíproco, entonces no pesa tanto. Que es como mutuo, es como más. Sí, sí, sí. Sí, es verdad que, bueno, yo tengo un poco esto de la escucha. A mí no me molesta que me mandes un audio de 5 minutos contándome todo lo que te pasó. Yo lo escucho con gusto, pero bueno, también es porque, nada, son amistades y bueno, creo que así también se construyen los vínculos, obvio. Y el fútbol, vos dijiste que sos futbolera, ¿no? Que te gusta, hincha de Muy bien, River. hincha de River. Eh, ¿qué rol ocupa el fútbol en tu vida? ¿Sos fanática? Sí, una O mirada. sea, el deporte en general, ¿qué rol ocupa en tu vida? ¿Haces deporte? ¿Vas al gimnasio? Como Sí, sí, hago deporte, voy al gimnasio. Bueno, la verdad que el deporte está mucho en mi vida. Aparte, si bien lo que más miro es fútbol, la verdad que cuando me adentré más también en la profesión, empecé a ver un poco de todo. También te dicen mucho cuando estudias que es lo ideal que vos sepas del deporte con el que estás trabajando. Entonces yo trabajé con atletismo, bueno, obviamente con fútbol, con otros deportes en equipo, entonces uno tiene que saber de esos deportes. Entonces te vas metiendo, quieras o no, sí. pero también me gusta mucho sentarme y ver, o sea, bueno, miro vóley, miro cualquier tipo de partido de fútbol, no tengo problema, o sea, cualquier liga, me gusta mucho más, que capaz esto es polémico, me gusta más la liga argentina que otras ligas, la verdad, para Ujú. sentarme a ver. Pero bueno, la verdad que sí, miro un poco de todo y ocupo un lugar importante. Bueno, voy a la cancha y demás. Entonces, nada, sí, está ahí. Pero bueno, sí me pasó cuando empecé a estudiar esto y cuando me especialicé y demás, que ya iba a la cancha y lo miraba desde otra perspectiva, no solo desde el lado fanática. Ah, Como bueno, a ver. ¿de qué lado lo mirabas? Como Y bueno, miraba un poco, viste, cuando en un partido quizás un poco más complicado, un partido más de copa, que sé que iban a haber como otras exigencias, medio que intentaba ver a los jugadores, dentro del fanatismo de que uno también tiene que disfrutar el espectáculo, ¿no? sí. Pero me gustaba hacer como esa observación, que eso es mucho trabajo de campo, que está bueno. El comportamiento de los jugadores, las caras que ponen. Claro, ¿qué pasa? ¿Viste? Si hay alguna lesión, si no, alguna jugada, un penal, bueno, nada, son cosas que uno va observando que está bueno, la verdad, verlas desde esa perspectiva. No te digo que me pasaban todos los partidos, porque cada uno lo vive diferente, pero a veces activaba ese ojo más crítico, sí. Digo, sos muy, por lo que tengo, sos amiga de Morena Beltrán, ¿no? Que es otra genia Mi amiga, del periodismo. genia del periodismo deportivo, sí, sí. Soy amiga de la vida, de la infancia. Te criaste con ella que son del mismo barrio, de la misma zona. Somos del Ah. mismo barrio y del mismo colegio, toda la vida, hasta que nos egresamos. Y, ¿sabes qué te quería preguntar sobre ella? Eh, Sí, yo vi que ella cuando hacía análisis me acuerdo en Twitter, sí, que ella lo habló públicamente a esto en entrevistas, ella recibía críticas porque le decían que hablaba con palabras difíciles, ¿no? Como, ok, sí, y eso es algo que yo veo que el futbolero acá tiene como, que no sé si será algo cultural, algo. sí. Pero, ¿vos qué opinas de esas críticas que a mí me parecen hasta exageradas, como palabras difíciles? ¿Qué es lo que te molesta de esto? Como Y a ver, yo no lo comparto primero porque me parece que eran unos análisis muy completos. unos increíble era, y ella lo dejó de hacer por eso, creo, y yo como que me quedé Claro, como yo siempre le decía como, eh, no había de eso en Twitter, ¿viste? Como era todo muy por claro, arriba, no había ese tipo de análisis y la verdad que para mí le recontra aportaba a la red social, pero bueno, también es entender de otro lado que
Twitter hoy en día se está prestando mucho para otras cosas y va hacia otros lados, entonces siempre va a estar esa crítica. Entonces, o esto, o lo dejas de usar porque sentís que tampoco le aporta a la plataforma y va a ser más crítica que algo positivo, o lo haces igual y no te importa, entonces es como, bueno, también ponerle un montón de energía a algo que del otro lado no se valora tanto, bueno, no sé si tiene mucho sentido. Entonces es como, nada, Claro, se guarda sus conocimientos, básicamente, hoy en día. Pero lamentablemente. bueno, sigue haciendo alguno que otro, obviamente que sigue también eh, siendo visible y debate y demás, pero bueno, el análisis así tan completo estaba bueno, la verdad, para mí, aporta mucho. Para ir cerrando la notita, así te libero un poco, No hay problema. si tenés que dar un mensaje final sobre algo de la psicología, que hablándole a la gente, ¿no? Como si tenés unas palabras para decir sobre la terapia o un mensaje que te Bien, gustaría cerrar la ok, nota, digamos. perfecto. Bien. No, en realidad para cerrar lo que diría es que esto lo digo un poco siempre, o me he repetido seguramente alguna vez, que bueno, nada, si están del otro lado, están pasando algún proceso complicado, difícil, si no se sienten tan bien, busquen su lugar de escucha, busquen su terapia. Seguramente hay muchos psicólogos por ahí, por la vida, esperando a nada, a poder tener un proceso con ustedes, acompañarlos, a escucharlos, que eso me parece recontra importante. Y bueno, relacionado también al deporte, un poco lo mismo que dije recién. Obviamente, aunque uno sea deportista, tiene demasiadas presiones y Claro. también necesita tu espacio. Y bueno, siempre acordémonos de que primero viene la persona y después viene el deportista. Martina, Eso un poquito. te agradezco un montón tu tiempo, la verdad, lo valoro un montón que te hayas sentado a charlar un No, rato. Y gracias a nada, vos, Martín. Lo que necesites. algún día nos estaremos viendo de vuelta, así que Sí, claro, me encantaría y seguimos debatiendo. dale, Linda bueno. charla. Bueno,